Bueno, cualquier duda con respecto al material me dicen, ¿ya? Pero ahora sí, vamos a continuar. Antes voy a compartir la pantalla. Ayer lo estaba preparando. Bueno, esto no es el material de hoy es taller 6. El día de ayer habíamos avanzado algo en el libro con respecto al tema del sonido, que es la parte 4 en cuanto a las vibraciones, el primer tema, ¿no? Que son las vibraciones y, bueno, es aquí, las vibraciones y las ondas. Ya habíamos visto algunos términos en el libro, sin embargo, faltó algunas definir y el resumen de los términos que da el libro son todas estas, de las cuales solamente hemos podido hablar de lo que es la amplitud, nada más. Hemos hablado otros temas más que tienen que ver con las preguntas desde paso, el simulacro que se les está enviando, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando a continuación. Después la unidad de Hertz también habíamos hablado. Ah, aquí está, longitud de onda también. Falta lo demás, ¿no? Son esas tres que hemos ido hablando. Amplitud, la frecuencia, Hertz y longitud de onda. Vayamos con los otros términos. Cuando tenemos vibraciones, eh, tenemos ondas, entonces tenemos que hablar del movimiento ondulatorio dentro de la física que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar en el movimiento ondulatorio? Lo que vamos a ir considerando es de que todo movimiento ondulatorio siempre nos está rodeando, ¿no? Por ejemplo, el sonido con el que yo les estoy hablando llega a eso mediante un movimiento ondulatorio, ¿no? Y después también sería la luz, las ondas electromagnéticas, que lo vamos a ir viendo. Eh, Ahora, algo muy importante que es resaltar dentro del movimiento ondulatorio es que el movimiento ondulatorio transfiere energía de una fuente hacia un receptor sin transferir materia, ¿no? Habíamos visto en el tema de lo que es mecánica y en el tema de calor que sí había transferencia de materia. En este caso, en el movimiento ondulatorio se transfiere energía, pero no materia, ¿no? Ahora, la rapidez de onda pues tiene que ver con lo que ustedes ya conocen. La rapidez en un movimiento rectilíneo lo conocen muy bien, que es distancia por sobre velocidad, sobre tiempo, perdón. La velocidad o la rapidez es distancia sobre tiempo. Entonces, la rapidez de la onda también se va a tomar en cuenta esos dos términos, solo que considerando las partes de una onda. ¿Cuáles eran las partes de una onda? Longitud de onda, amplitud, frecuencia, el periodo. eh, bueno, aquí hay una relación, ¿no? Te dice, es lo que está resaltado, la rapidez de la onda es la longitud de onda dividido entre el periodo que sería el tiempo. Bueno, su fórmula está aquí también.
es un cuadrado, pero sin embargo, considerando la definición de la frecuencia es la inversa del periodo, entonces se llega a obtener que la velocidad de onda es también la frecuencia multiplicado por la longitud de onda. Bueno, aquí abajo está también, ¿no? Longitud de onda por frecuencia o la longitud de onda sobre el periodo. Es cualquiera de las dos. Aquí lo podemos ir anotando. Algo que, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Después, las ondas transversales que menciona el autor y algo que ustedes lo conocen muy bien también, es que las ondas transversales se produce cuando el movimiento que se va a obtener, ¿no? Es perpendicular hacia los lados. Entonces, ahí es donde se va a obtener una onda transversal. ¿Y esto dónde pasa? Eso pasa en la mayoría de los instrumentos de cuerda, ¿no? Cuando lo das arriba y abajo, entonces se está produciendo una onda transversal, ¿no? Porque el movimiento, por ejemplo, aquí en la cuerda, lo está dando el movimiento hacia abajo y hacia arriba. El movimiento es hacia arriba, pero ¿qué pasa con la onda? La onda se mueve en forma longitudinal, entonces ahí sí tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Es por eso que son ondas transversales. Después, las ondas longitudinales es cuando el movimiento es la misma que de la onda, es la misma dirección de la onda, ¿no? Y el ejemplo más claro que se puede ver es en un resort. Si se lo jala, entonces se va a ir moviendo, pero la longitud que se va a ir obteniendo, bueno, o el desplazamiento, ¿no? de las ondas va a ser de manera longitudinal. Esas son las ondas longitudinales. Después, otro tema que toma en cuenta el libro es la interferencia. Bueno, la interferencia tiene que ver en ir uniendo dos ondas que puede ampliarse o disminuir. Bueno, eso ustedes lo conocen con las interferencias constructivas, si es que aumenta, y las interferencias destructivas, si es que, bueno, aquí eso lo que está en azul, eso es la interferencia destructiva, lo está tapando. Esta de aquí, perdón. Eh, ya, pero sería esa. Ya, y también hay que tomar en cuenta la definición de superposición. Ahí te está diciendo, ¿no? El principio de superposición, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede ver la interferencia? Por ejemplo, cuando se toca el agua con dos objetos, entonces ahí se va a ver que la interferencia que va a existir va a ser una interferencia constructiva porque se amplía las ondas, ¿no? Ahí van a ir creciendo más y más, ¿no? Ya. Después, también hay que tomar en cuenta en este tema las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias eh, tienen que ver bastante con las ondas de incidencia y las ondas reflejadas. Cuando estas dos coinciden, ¿no? Entonces se van a ir formando lo que es las ondas estacionarias, ¿no? Y aquí lo que está resaltado en celeste es lo referente a las ondas estacionarias, ¿no? Dice, si se mueve el extremo de la cuerda en forma adecuada, se puede hacer que las ondas incidentes y reflejadas formen una onda estacionaria, ¿no? Entonces, esta y esta coinciden. Y aquí hay que tomar en cuenta también
nodos y los antinodos, ¿no? Porque en las ondas estacionarias tiene que ver bastante eso, que no te lo está mencionando. Ya, después, las ondas estacionarias son el resultado de la interferencia. Y bueno, esto se puede ver en la resonancia. Bueno, lo vamos a dejar eso y vayamos a esto. El efecto Doppler y las ondas de proa. Bueno, el efecto Doppler es el cambio de frecuencia debido al movimiento de la fuente o al receptor de las ondas, ¿no? Bueno, y eso, un ejemplo claro que lo podemos ver es cuando una sirena, ¿no? Al oírlo, ¿no? Ahí está la persona, entonces cuando viene la sirena, entonces el tono de la sirena va a ir cambiando conforme se acerca, pero cuando pasa de lado y también se va a ir alejando, ¿no? Es que va a ir variando el sonido. Y eso es lo que se lo llama efecto Doppler. Y hay un cambio de frecuencia en ese movimiento que va a ir realizando la sirena, ¿no? Después, bueno, el efecto Doppler es debido, o el nombre es porque lo ha estudiado el científico Christian Doppler, ¿no? Entre los años 1803 y 1853. Ahora, ¿qué son las ondas de proa? Un ejemplo que se puede ver las ondas de proa es cuando se tiene una mosca en el agua y la mosca intenta salir, ¿no? Entonces lo que hace es batir sus alas y en el agua se va a ir formando unas ondas, pero no va a ir pasando más, ¿no? Las ondas se traslapan en las orillas, llegando a formar una letra B y ahí, a medida que va a ir aumentando la intensidad o lo que va a ir batiendo las alas, las ondas, ¿no? Va a ir creciendo y aumenta eso, ¿no? Y por eso es que se forma la B. Esas son las ondas de proa. Ahora, con respecto a las ondas de choque, que, bueno, se puede ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, una lancha rápida que corta el agua genera una onda de proa bidimensional. Eh, entonces, aquí la lancha estaría cortando, pero ¿qué pasa con las ondas? Es una proa, es una onda de proa, pero esa va a ir cortando. Entonces, es un ejemplo que se puede ver de onda de choque, pero también se puede ver en un avión supersónico que genera una onda de choque tridimensional. El de la boa, ya que está en el agua, es superficial, ¿no? Que se ve y es en dos dimensiones. Bueno, en cambio, el avión supersónico que está en el espacio ya son tres dimensiones. Ahora, entonces, con esos dos ejemplos que menciona el autor, ¿qué sería una onda de choque? Una, o qué se toma en cuenta para la onda de choque. Aquí nos menciona que la onda de choque se produce por traslape de esferas que forman un cono, ¿no? Entonces, en la lancha, cuando se corta, se ve, ¿no? Ahí que se forma la letra B, no solamente de la mosca es lo que nosotros vemos, pero también en la lancha y también, bueno, en el avión supersónico, ¿no? Aquí en forma de D, pero es tridimensional. Después, algo que se debe tomar en cuenta también es que cuando la superficie cónica del aire comprimido que se forma detrás de un avión supersónico llega a las personas en tierra, el crujido agudo que se escucha se llama estampido sónico. Ya. Ahora, el otro tema que sigue en la cuarta parte
en la parte 4 es el sonido. Pues para estudiar el sonido necesitamos saber el origen del sonido y bueno, como habíamos mencionado en el tema de oscilaciones y vibraciones, perdón, la mayoría de los sonidos son ondas producidas por las vibraciones de objetos materiales, ¿no? Por ejemplo, en un piano, un violín, bueno, el sonido se produce ¿por qué? Porque se da el movimiento en las cuerdas y ahí es donde se llega a obtener el sonido y por la vibración que existe, ¿no? O la perturbación que existe de la cuerda. Después, algo que también hay que tomar en cuenta es la naturaleza del sonido en el aire. ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza del sonido en el aire? Te dice que el sonido que se produce no es periódico. Está formado por un impulso o pulso ondulatorio que se propaga en todas las direcciones. El impulso perturba el aire. Entonces, es debido a eso, ¿no? Que llegamos a obtener o a escuchar, a detectar el sonido, debido a la perturbación que sale de transmisor. ¿Y qué es en realidad lo que ahí actúa? ¿Qué propiedades físicas tendría que actuar ahí? Si vamos un poquito más, algo que el libro no lo menciona, pero se estudia bastante en lo que es acústica, sería la presión, ¿no? Que existe entre las partículas, lo que viaja en el aire mediante las ondas. Entonces ahí la presión tiene que ir viendo en el aire, ¿no? Y bueno, y no nos llega a veces lo mismo. Y por eso los que están más cerca escuchan más mejor y los que están lejos menos, ¿no? Eso es debido a la presión que se va a ir ejerciendo en el aire o lo que va a ir reduciendo también esa presión, ¿no? Después, aquí nos dicen algo también que hay que tomar en cuenta, que un impulso de aire comprimido se ha movido desde la puerta hasta la cortina. A este impulso de aire comprimido se le llama comprensión. Bueno, esto se puede ver cuando se abre una puerta, ¿no? Se llega a abrir una puerta que es larga, entonces hay un sonido, ¿no? Y después, a ese impulso de aire comprimido que se ha movido desde la puerta hasta la cortina, es lo que se lo llama la comprensión. Después aquí te dice eh, cómo es la naturaleza del sonido en el aire. Eh, Se dice que de baja presión de aire está enrarecida, ¿no? Cuando aquí sí menciona la presión, ya. Cuando es de baja presión el de aire, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Que está enrarecida. Entonces, es ahí que hay que ir tomando en cuenta la perturbación. Es un enrarecimiento o rarefacción. Ya, son términos que, bueno, no lo manejamos mucho y aun cuando lo estudiamos, las matemáticas del sonido, bueno. Vamos a pasar ahora al libro. Bueno, en este tema que hemos estado viendo, que es el sonido, hay otros términos que menciona y nos falta todavía. Hay de las que vamos a ir viendo es directamente en el libro. Por ejemplo, comprensión es lo que hemos ido viendo. La frecuencia natural que no lo hemos ido viendo, pero lo vamos a ir viendo enseguida en el libro. Sin embargo, el resumen te ayuda a responder, ¿no? Es algo, una pauta que te da, pero que va directo, ¿no? Y que te va a ayudar a resolver el simulacro también.
Por ejemplo, aquí te dice la frecuencia natural es la frecuencia a la cual naturalmente tiende a vibrar un objeto elástico si se le perturba y se le quita la fuerza o la fuerza perturbadora, ¿no? Después ahí tienes el infrasónico, que también lo vamos a ir viendo en el libro. La interferencia ya lo hemos visto. Las pulsaciones, hemos ido hablando de ellas. Después la rarefacción, acabamos de ver. La refracción falta. La resonancia también falta. Bueno, veamos en el libro, ¿ya? Y después con el otro tema que son los sonidos musicales, que es de la parte 4, también lo vamos a ir viendo en el libro porque el resumen que da solamente es de esto, ¿no? En los sonidos musicales, en especial los que estudian música, están familiarizados con lo que es la altura, el armónico, las frecuencias, la frecuencia fundamental, aunque no muchos, ¿no? Solamente mayormente los músicos hablan de frecuencia. Después la intensidad, la sonoridad, el tono parcial. Así que vamos directamente al libro y vamos a ir viendo esa parte. Bueno, estamos en el sonido, algo que ya vimos, naturaleza del sonido. Ya aquí, esta es la que falta, ¿no? Los medios que transmiten el sonido. ¿Cuáles son los medios que transmiten el sonido? Bueno, como se les había mencionado, que el sonido en el aire, cómo era, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Que la mayoría de los sonidos que escuchamos se transmiten a través del aire. Así que eso lo vamos a ir saltando. Pero sin embargo, cualquier sustancia elástica, ya sea sólida, líquida, gas o plasma, puede transmitir el sonido. Eh, sí, pero no con la misma propiedad. El sonido en diferentes materiales varía, no es lo mismo, ¿no? Por eso que la velocidad del sonido se tiene diferentes valores en diferentes medios. Ahí tenemos la velocidad del sonido en el aire, en el agua y también a tomar en cuenta que dentro de los medios de transmisión, y como estamos viendo el aire y otros materiales más, la elasticidad es la propiedad que tiene un material para cambiar de forma en respuesta a una fuerza aplicada. En este caso, cuando se va a transmitir el sonido, la fuerza que se va a ir aplicando es la presión, ¿no? En cada uno de los materiales y cada material tiene su propiedad. Y es por eso que también estudian muchos el tema de materiales para atenuar el sonido, ¿no? En especial los músicos cuando tienen su sala de estudio. Ya, después, aquí está otro, bueno, como habíamos indicado, no solamente es el aire, sino también otros materiales. Y aquí nos menciona con respecto a lo que es los sólidos y los líquidos, el aire es el peor conductor del sonido. Eh, por ejemplo, cuando escuchas el sonido de un tren lejano con más claridad, si colocas el oído sobre el cielo, ¿no? Entonces, donde hay más sonido es cuando hace contacto y aparte en las 10 la vibración, aún eso más, bueno, ahí hay interf- interferencia, ¿no? Constructiva. Entonces se escucha más en ese material, en los rieles. Algo que nosotros
Bueno, en muchas personas, al menos a los estudiantes, si se los explica esto, ellos piensan que el sonido que más se escucha es en el aire, ¿no? Debido a la contaminación acústica que hay. Pero, sin embargo, depende, ¿no? Qué es lo que va a producir o en qué está en contacto, se va a escuchar o la transmisión del sonido va a ser más fuerte, ¿no? Ya, por eso aquí es, ¿no? En relación de los sólidos y líquidos, el aire es el peor conductor de sonido, eso a tomar en cuenta. Después, la rapidez del sonido es comúnmente mayor en los sólidos, eso también a tomar en cuenta. La rapidez del sonido es comúnmente mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. Eso también lo vamos a ir remarcando, resaltando y es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Así que a tomarlo en cuenta y ahora sí. ¿Cuánto es la rapidez del sonido en el aire? ¿Tiene su valor? Bueno, aquí está 330 metros por segundo, ¿no? Pero eso varía con respecto a diferentes grados de temperatura, pero en condiciones normales. Bueno, aquí te dice que a 0 grados, lo voy a ir resaltando. La rapidez del sonido en aire seco es a 0 grados Celsius, es aproximadamente 330 metros por segundo. Bueno, es decir, casi 1200 kilómetros por hora. Bueno, solamente esto es la rapidez del sonido en el aire. Después la rapidez del sonido en los diferentes, en el agua, también es uno de los que se maneja bastante, pero no, el libro no lo tiene su valor, solamente del aire. En algunos libros se considera la rapidez del sonido 340 metros por segundo, ¿no? Eh, lo dejo ahí. 334, perdón, no es 340. Ahora, la reflexión del sonido. Bueno, como estamos hablando de ondas, entonces dependiendo qué tipo de material se tenga, va a haber reflexión. La onda no va a traspasar esas paredes, sino que va a regresar esa onda, ¿no? Entonces, a eso se lo llama reflexión. Y aquí hay un ejemplo claro que te está mostrando, ¿no? Que, a ver si podemos. Ya, aquí está. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Que aquí este transmisor de sonido emite esta longitud de onda. ¿Qué pasa? Choca con la pared y va a ser reflejado, ¿no? Eso es lo que pasa con el sonido, con la onda del sonido. Y lo mismo con cada pared, ¿no? Y si va a ir transmitiendo como el sonido se transmite en el espacio, entonces de manera uniforme se va a ir transmitiendo. Por ejemplo, esta onda al, al mis- al- en la misma dirección o con el mismo ángulo es la misma, ¿no? Solamente que esto está a este lado, al lado izquierdo y el otro al lado derecho, pero es la misma. Y a medida que va yendo, y bueno, y cómo escucha la persona, sería esta y ahí escucha. Esta ya no escucha, esta es la que escucha, ¿no? Entonces, de esos dos lados es lo que le llega el sonido. Algo que me estoy olvidando, si estamos hablando del sonido, es muy importante que ustedes sepan, sí está en el libro, hoy no lo he podido encontrar, pero cuando lo di la revisada rápida,
estaba lo que es la frecuencia que las personas escuchamos, el rango de la frecuencia, y eso también lo tienen que saber. ¿Cuánto es el rango de la frecuencia que escuchamos las personas? Rápido. Bueno, es de 20 Hz a 20 kilohertz, ¿no? Eso también a tomar en cuenta. Bueno, ahí alguien escribió. Sí, muy bien, es eso. Ya, vamos a ir viendo. Refracción del sonido. Bueno, aquí en la reflexión del sonido no hemos marcado nada, perdón. Vamos a ir marcando, así para que se les quede algunos conceptos, porque está mencionando algunas características de la reflexión del sonido que tienen que ver con la reverberación. Y bueno, vamos a ir resaltando algunas características principales, ¿no? Por ejemplo, a la reflexión del sonido se le llama eco. Ya, y es una definición que nosotros mayormente tenemos equivocado, ¿no? Nosotros a veces decimos, vamos a hablar y vamos a escuchar nuestro eco, algo que estaría erróneo. Yo también eso cuando lo leí muy bien, recién me di cuenta. Pero sin embargo, es cuando un transmisor va y se refleja eso y lo que llega al que va a escuchar, al receptor, a eso se lo llama eco, pero no el mismo, ¿no? Que va a escuchar, eso no es eco, ¿no? Después, algo que hay que ir tomando también en cuenta en la reflexión es la energía. Aquí, la energía acústica que no porte la onda sonora reflejada, la contiene la onda transmitida, es decir, la absorbida por la superficie. Claro, si es que no se logra escuchar completamente, entonces la superficie lo va a absorber. Y si estamos hablando que un emisor transmite onda, y habíamos mencionado que cuando una onda se transmite o cuando está en movimiento, se genera energía, pero sin que haya movimiento o traslación de materia. Entonces, ¿qué pasa con esa energía? Pues se queda en las paredes, ¿no? Las paredes son las que les absorben. Después, el sonido se refleja en una superficie lisa de la misma forma en que la hace la luz. Bueno, ya son ejemplos que hay que tener conocimiento, porque aquí estamos hablando del sonido y aquí, claro, toma en cuenta las ondas de la luz. Ya. Después, esto, ¿no? Las superficies reflectoras vuelven a reflejarlo, es decir, que se refleja varias veces. Pero esto cuando pasa, ¿no? Aquí dice, hay veces cuando el sonido se refleja en las paredes, el techo y el piso de un sentido, de un recinto, ¿no? En este caso, no es de un sentido, perdón. De un recinto, las superficies reflectoras vuelven a reflejarlos, es decir, se reflejan varias veces. ¿Y a eso qué es lo que se llama? Y esta definición es la que queríamos resaltar, ¿no? Lo vamos a colocar con otro color porque es otro término con respecto a la reflexión, ¿no? Eso es cuando se llega a reflejar
hay deflexión de la longitud y eso choca con esta, por ejemplo, va a ir chocando aquí otra vez. Entonces ahí va a chocar, otra vez va a ir. Y ahí choca otra vez y todo eso, y a eso se lo llama reverberación. Bueno, y eso sería lo que sería el eco que nosotros escuchamos, ¿no? Después, vamos a ir ahora sí con la refracción del sonido. Ya, vamos a ir resaltando. Aquí te dice, las ondas sonoras se desvían cuando algunas partes de sus frentes viajan a distintas rapideces. Estas, bueno, se desvían. Bueno, ¿y qué se lo llama a esa desviación? A tal desviación del sonido se lo llama refracción, que lo vamos a colocar con el mismo color. Y dentro de la refracción del sonido, porque antes, ya, mejor no lo voy a ir metiendo la luz, las ondas de la luz, porque ahí se puede ver mejor, ¿no? Lo que es la refracción, después la reflexión, todo eso. Pero bueno, vayamos nomás con el sonido. Y después, algo que hay que ir tomando en cuenta dentro de la refracción del sonido. Aquí, las ondas sonoras, por consiguiente, tienden a apartarse del suelo y hacen que el sonido no parezca propagarse bien. Bueno, cuando uno no logra escuchar, ¿no? Si está en la pared y allá afuera ya no lo escuchan, entonces es porque ha habido desviación, ¿no? Adentro ha habido reflexión, pero hacia afuera, los que están hacia afuera, va a haber refracción para ellos. Ahora, las distintas rapideces del sonido producen refracción, así que esta es la que vamos a ir resaltando porque esto es un ejemplo que te está mencionando, ¿no? Y esto, el mismo color porque está hablando sobre la refracción también. Después, en cuanto a las rapideces, ¿qué es lo que te dice? La mayor rapidez que de los frentes de onda causa una reflexión. Esto es diferente a lo que es la refracción. Claro, aunque hay cambio de dirección, pero si es mayor la rapidez, lo que se va a producir es reflexión. Flexión, perdón, no reflexión, flexión. Ya, pero es refracción que ahí tienes. Bueno, ahí te dice que, bueno, la refracción es muy utilizado, ha sido de mucha ayuda, en especial para los submarinos, ¿no? Es una bendición para los submarinos que no quieren ser detectados. Ya, bueno, son ejemplos de en cuanto a los animales, en la vida, en la física en nuestro medio, en nuestro alrededor. Después, aquí tenemos la energía en las ondas sonoras. Ya habíamos mencionado algo. Sin embargo, lo vamos a ir resaltando para poder hacer un repaso. Ahí dice que el movimiento ondulatorio de cualquier clase posee energía en diversos grados.
depende de cada material, depende de cada transmisor, se va a obtener energía, ¿no? ¿Y qué más en cuanto a la energía? Esto muy importante. La energía acústica se disipa en energía térmica. Es de ahí que hay algunos, muchos también que aprovechan la energía del sonido, ¿no? Pero aquí te dice, mientras el sonido se propaga en el aire. Claro, ya que va a haber choques en el aire con las presiones, ¿no? Y las presiones, si hay choques, hay fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber energía térmica, ¿no? Ahí va a haber la energía cinética, porque ahí se va a ir moviendo con una determinada velocidad, aunque no esté transmitiendo lo que es la masa, la materia. Ya, esas dos, pero hay algo que solamente eso en cuanto a lo que es la energía de las ondas. Ahora, ¿qué pasa con las vibraciones forzadas? Ah, perdón, hay algo que se me va a apagar. No, está. Es que lo cargué anoche, está 58%. No, aún podemos. Ya. Vibraciones forzadas. Ahora, ¿cuándo es que se obtiene vibraciones? ¿No? Es, por ejemplo, si golpeamos un diapasón no instalado, el sonido que se produce sería bastante débil, pero sí hay vibración, ¿no? Y si sujetamos el mismo diapasón contra una mesa después de golpearlo, el sonido será más intenso. Y ahora, ¿cuál sería el caso de una vibración forzada? Aquí te dice, ¿no? La mesa es forzada a vibrar por un diapasón a cualquier frecuencia. Pero ¿esto debido a qué? Esto se debe a que se obliga a vibrar a la mesa y con su mayor superficie pone en movimiento a más aire y la mesa es forzada, ¿no? Y eso es lo que es la vibración forzada, es donde se observa, pero es con el diapasón y si se lo coloca sobre la mesa, entonces lo golpea y lo va a transmitir al, a la mesa, ¿no? Y ahora aquí nos dice, el mecanismo de una caja de música se monta en una caja de resonancia. Sin la caja de resonancia, ese sonido apenas sería perceptible. Las cajas de resonancia son importantes en todos los instrumentos musicales de cuerda. Ya, bueno, no te dan lo que es la definición de vibraciones forzadas, pero está claro con los ejemplos, ¿no? Que menciona el autor, que las vibraciones forzadas es cuando de la frecuencia que debería tener, o aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Que debería tener la frecuencia natural, entonces se le forza. eh, o se aumenta debido a un cambio, entonces ahí se tiene una vibración forzada. Bueno, ahí te lo dice con los ejemplos. Ahora sí, la frecuencia natural. Aquí te dice, cuando alguien deja caer una llave sobre un piso de concreto, no es probable que confundamos ese sonido con el de una pelota de béisbol que golpea contra el suelo. ¿Eso a qué se debe? Es de que todos los objetos vibran en forma distinta, ¿no? Y van a golpear de manera distinta y el sonido que se va a escuchar, pues va a ser de manera distinta. Entonces, ¿qué sería la frecuencia natural? Bueno, en el resumen,
te lo dice, pero sin embargo, con este ejemplo lo podemos profundizar, que dice, todo objeto hecho de un material elástico vibra cuando es perturbado con sus frecuencias especiales propias, que un conjunto produce su sonido especial. Entonces, a eso es lo que se lo llama la frecuencia natural. Y en el resumen, te dice más resumido, ¿no? La frecuencia natural es la frecuencia a la cual naturalmente tiende a vibrar un objeto elástico si se le perturba y se le quita la fuerza perturbadora. Entonces, en caso de que no existiría la resistencia de aire, la gravedad y otras fuerzas externas, entonces, por ejemplo, en un péndulo, si es que se le da un movimiento, el péndulo oscilaría con su frecuencia. Lo movemos, entonces va a llegar en un momento que va a ir oscilando, ¿no? Y con su frecuencia natural va a ir eh, perpetuamente, sería. Pero no pasa eso, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que se entiende la frecuencia natural. Bueno, ahora sí, la resonancia. Cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas en un objeto coincide con la frecuencia del mismo, hay un incremento significativo de la amplitud. Ahora, ¿qué pasa con las vibraciones forzadas con respecto a la amplitud? Pues a eso es lo que se lo llama la resonancia, ¿no? Ya, entonces ahí es lo que tenemos la resonancia cuando las vibraciones forzadas de un objeto coinciden con la frecuencia natural, ¿no? La amplitud y la frecuencia natural es la misma. No hemos colocado los símbolos de las partes de la onda, ¿no? Aunque en la fórmula de la velocidad del sonido o de las ondas, del movimiento ondulatorio, sí estaba la velocidad con frecuencia y con longitud de onda. Pero sin embargo, la amplitud se simboliza con A y entonces la frecuencia natural es F sub cero es lo que se toma en cuenta, ¿no? Dentro los símbolos. F sub cero es la frecuencia natural. Entonces, si esto llega a ser igual a la amplitud, en otras palabras, eh, a la misma intensidad, ¿no? Porque la amplitud muchas veces se compara a la intensidad del sonido, que se mide en decibelios, luego vamos a ir viendo también está, según lo que es revisado. Entonces, cuando esas dos se igualan, entonces es lo que se llega a obtener la resonancia. Ya. Bueno, ahí está también algunos ejemplos. Allá, donde se ve la resonancia y donde podemos comprobarlo es en los diapasones que está aquí, ¿no? Entonces se le da un toque y mira, va a llegar un momento en que va a obtenerse que la frecuencia natural va a ser la misma que la amplitud. El color es la amplitud, es la intensidad, ¿no? Entonces aquí se le da el sonido, que está más, y a medida que va a ir vibrando, entonces, ¿qué va a pasar? La amplitud y el diapasón va a llegar a obtenerse lo mismo, ¿no? Y el color también, mira, de la amplitud varía, ¿no? Entonces, bueno, llega a este otro punto, eso ya es diferente.
Después, la interferencia ya lo habíamos visto en cuanto habíamos estudiado las ondas, ¿no? La naturaleza de las ondas, pero aquí tiene que ver con el sonido, tomando en cuenta de lo que ya conocemos de la interferencia, ¿qué sería con respecto al sonido la interferencia? Las ondas sonoras, como cualquier otra onda, pueden mostrar interferencia. De ahí es que la confusión o no se escucha claro si hay mezcla, ¿no? Y eso lo vemos mayormente en las aulas. Si es que queremos que nos hable uno de los estudiantes y si todo el curso está haciendo bulla, pues los estudiantes, el sonido que están emitiendo no va a dejar que se escuche bien y va a haber interferencia, ¿no? Bueno, ahí está interferencia entre ondas. Bueno, después en las gráficas te va a ir mostrando, pero algo que podemos resaltar en la interferencia de las ondas sonoras es esta, ¿no? La interferencia se produce en todas las ondas, ya sea transversales o longitudinales. ¿Por qué sería eso, no? Porque la interferencia tiene que ver con la superposición de ondas, ¿no? Entonces, muchas veces va a haber una interferencia constructiva o destructiva, dependiendo. eh, ¿No? Y bueno, luego vamos a ir viendo, ¿no? Porque el sonido que nosotros escuchamos es la mezcla de las ondas, ¿no? Y todo en base de las funciones sinusoidales que habíamos visto en el primer tema de la parte 4 que es el sonido. Ya, aquí tenemos las pulsaciones. Cuando, cuando hay pulsaciones, cuando dos tonos de una frecuencia con un poco distintas suenen al unísono, se oye una fluctuación en la intensidad de los sonidos combinados. Ya, bueno, cuando se tienen esos tonos que son diferentes pero suenan al unísono, entonces la intensidad que se va a llegar a obteniendo a ese pequeño cambio es lo que se llama, ¿no? Pulsaciones, ¿no? A ver, es que es desde aquí arriba el concepto, ¿no? Cuando dos tonos de una frecuencia un poco distinta suenan al unísono, se oye una fluctuación en la intensidad de los sonidos combinados. El sonido es intenso y después débil, luego intenso y después débil. Y bueno, y ahí va a ir pasando así. Y a esa variación periódica de la intensidad del sonido se lo llama pulsación. Bueno, bueno, esas pulsaciones lo podemos ir viendo en los diapasones, ¿no? Bueno, aquí está la interferencia de diapasones, que es diferente al de pulsaciones. Ya, ahora sí, al otro tema. Ya hemos visto los términos. Ahora, en cuanto a los sonidos musicales, un minuto. Ya, vamos a ir viendo el resumen. Esta es otra. Ya, el resumen de los términos en este caso, el tema 21 que son los sonidos musicales, ¿no? Habíamos mencionado, o bueno, no hemos mencionado, pero el resumen
son estas, ¿no? La altura es la agudeza o gravedad alto o bajo de un tono como una escala musical determinada principalmente por la frecuencia. Una fuente que vibra con alta frecuencia produce un sonido alto o agudo. Una fuente vibratoria con baja frecuencia, perdón, produce un sonido bajo o grave. Ya. Ahora, análisis de Fourier tiene que ver bastante con la matemática de los sonidos, que es con la función seno, coseno, y cómo eso responde a la serie de Fourier. Una serie de Fourier es una función matemática que está en función de seno, coseno, es eso, ¿no? Después el armónico, un tono parcial cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. El segundo armónico tiene doble frecuencia que la fundamental. El tercer armónico tres veces la frecuencia y así sucesivamente, ¿no? Alguien que ha ido determinando en cuanto a los armónicos, es un científico, se me fue el nombre. Ya, creo que el libro sí lo menciona. Ya después, la calidad, bueno, se tiene que ver con el timbre, la frecuencia fundamental, la frecuencia más baja de la vibración o primer armónico en un tono musical, ¿no? Después, la intensidad, es la potencia por metro cuadrado que porta una onda sonora. A menudo se mide en decibelios, es lo que teníamos que ver. Después, la sonoridad es la sensación fisiológica relacionada directamente con la intensidad del sonido o volumen. Después, el tono parcial o la onda sonora de una frecuencia, componente de un tono completo, cuando la frecuencia de un tono parcial es un múltiplo entero de la frecuencia más baja en un tono armónico. Ya. Ahora, yendo al libro, no te da todos los términos que están en el resumen y las preguntas que se ha obtenido es de todo lo que está, ¿no? Por ejemplo, intensidad y sonoridad del sonido. Es una diferencia que ahí se tiene. Sí lo está mencionando qué es la intensidad en el resumen, pero la sonoridad del sonido también lo menciona. Ahora la diferencia. Ya, sí había la diferencia, ¿no? Solamente que al leer no lo resalté esa vez. La intensidad de un sonido es un atributo totalmente objetivo y físico de una onda sonora y se mide con diversos instrumentos acústicos. Bueno, eso es la intensidad del sonido, pero la intensidad del sonido, el instrumento que ahora se mide es el sonómetro, ¿no? Que se conoce. Después, la sonoridad o el volumen es una sensación fisiológica, también hay que resaltarlo. Ya, no te dice en cuanto a la intensidad y la sonoridad del sonido, pero sin embargo la sonoridad está relacionado con la intensidad, ¿no? Por eso ahí esas dos lo he resaltado, la intensidad y la sonoridad. Después la calidad, no tenemos problemas para distinguir entre la nota de un piano y una misma altura de un clarinete. Cada uno de esos tonos tiene un sonido característico que difiere en calidad o timbre.
Ya, ahora eso también está en el resumen, así que lo vamos a pasar por alto. Esto de los armónicos, este es ¿quién ha determinado la matemática del sonido? No, no logro encontrarlo. Ya, pero sí lo mencionaba el libro. Ya nos vamos aquí. Esto, algo muy importante, ¿no? La frecuencia mínima se llama frecuencia fundamental. ¿Eso en dónde? Eh, Cuando la mayor parte de los sonidos musicales están formados por una superposición de muchos tonos de distintas frecuencias, entonces dentro de eso hay parciales, pero la mínima de ellos es la frecuencia fundamental. Hay que tomar en cuenta eso dentro de lo que es la calidad, así que lo voy a demarcar con diferente color. ¿Y qué pasa con los tonos parciales, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental? Entonces ahí es donde se obtienen los armónicos, ¿no? Y eso, de ahí tenemos primer armónico, segundo armónico. eh, Hay una ecuación que no logro encontrar, o bueno, la ecuación en internet sí está, pero en el libro no te lo da. Ya, después instrumentos musicales, perdón, la clasificación quizás, ¿no? Pero bueno, son para músicos, bueno, que hay que saber como físicos. Los instrumentos musicales convencionales se clasifican en tres categorías. Los que producen el sonido con cuerdas vibratorias, los instrumentos de cuerda, los que producen mediante columnas, lo voy a ir colocando diferente color. Después, los que producen mediante columnas de aire o vibración, esa sería dos. Y tres sería los que se genera por percusión, que es una vibración de una superficie bidimensional, eso más todo lo colocaré, de diferente color. Ya. Bueno, después ahí te explica, ¿no? ¿Qué es un instrumento de cuerda? Y qué ejemplos hay? Los violines, guitarras. Después, un instrumento de viento tiene que ver con los que producen mediante columnas de aire, ¿no? Eso sería los instrumentos, eso sería resaltarlo, ¿no? Porque no está un instrumento de cuerda, sería de este color. En cambio, un instrumento de viento sería esta, ¿no? Que es el segundo. Y, perdón, este es el segundo, los que producen mediante columnas de aire, esos son los instrumentos de viento. Está otro color. Ay, no sé qué pasó. Ya, ya. A ver si puedo ir directo aquí.
Ya, bueno, no puedo cambiar el de color, pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Después en los instrumentos ya no me deja, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Los instrumentos de percusión es esa, de ese color que no me deja, no sé qué pasó. Ahí está, pero ya, no me deja, pero ahí está. Ustedes ya se dan cuenta. Eh, no sé, creo que se colgó esto, ya no avanza. Ahí está. Eh, ya tengo que, es que no lo he cerrado hace 3 días, desde el lunes, ¿no? Entonces, ahí está, por eso se colocó lento. Después el análisis de Fourier, que tiene que ver con la serie de Fourier, y esto hay que ir viendo con las frecuencias y las funciones, que es con función seno y coseno, pero no te dice las funciones específicamente. Ya, y ahí termina, ¿no? Bueno, ahí estaríamos terminando la parte 4 y esta tarde vamos a ver las otras 4 partes. Vamos a tratar de hacerlo el día de mañana más. En caso de que se pueda pasar el día de mañana a las 9, les voy a confirmar, pero quisiera que ustedes me digan si estarían de acuerdo en pasar el día de mañana a las 9, así para programarlo, porque el día, eh, es que esta tarde, a ver, vamos a tomar las otras 2 clases de 1 hora y media, no nos va a dar para terminar los 4. Sí o sí serían las 2 clases de hoy. Y el día de mañana estaríamos terminando con el otro libro. Y también sería bueno, recomendable 3 clases. ¿Se podrá o lo dejamos en 2 clases el día de mañana hasta donde se llegue? ¿Qué dicen? Así para yo organizarme. Licenciado, muy buenos días. Buen día. Diga. Licenciada, licenciada sería pues bastante bueno de que se pueda acabar, ¿no? Y si lo dejamos a Es, medio, creo que ajá, eso no nos ayuda. exacto. Por favor, licenciada, se lo pediría persona. Ya, sí, aquí hay otras 2 compañeros, 2 compañeras que también dice las 3 clases está bien para el día de mañana. Ya, entonces el día de hoy vamos a hacer con las 2 clases con el tema de física conceptual y el día de mañana estaríamos viendo el libro de didáctica de la física en 3 clases. Ya, voy a ir comunicando, se les va a ir confirmando cualquier cosa, ¿no? Porque eso les estoy consultando, ¿no? Ahora hay que confirmarlo porque yo tengo que consultar a los que son encargados. Bueno, ahí terminamos. Un gusto, nos vemos esta tarde. Que tengan buen día. Hasta más tarde.